Bienvenidos a todos a este nuevo video. Vamos a conversar un poquito en cuanto al bloqueo interpectoral. El bloqueo interpectoral, dirigido principalmente a tanto al área pectoral y a la axila, anteriormente no había sido muy bien descrito porque es un área no muy bien definida desde el punto de vista analgésico. Su gold estándar anteriormente era tanto el bloqueo epidural torácico alto, indudablemente, así como también el bloqueo paravertebral. Ambas técnicas no son muy del agrado de muchos anestesiólogos, pero lo que sí es claro es que ese era anteriormente el gold estándar. Ahora, tanto por las nuevas técnicas descritas, el área tanto pectoral y el axila tiene múltiples opciones analgésicas. ¿Cuáles? Uno es el bloqueo interpectoral, tanto 1 como 2. 2, podemos tener los bloqueos intercostales y 3, los bloqueos interfaciales. No obstante, nos vamos a dedicar solo a hablar del bloqueo interpectoral, tanto el 1 como el 2. ¿Esta técnica de dónde salió? Bueno, no salió hace mucho, salió en el 2011 aproximadamente, inicialmente descrita por el doctor Blanco en España, y él la dirigió principalmente a los pacientes oncológicos de mama y axila. En síntesis, ¿cuál es el objetivo de ese bloqueo? Pues sencillamente es el producir analgesia tanto en el área del pectoral como la axila. Muchos nervios están involucrados, tanto el plexo braquial como otros en el cuello, como lo son el torácico largo, tóraco dorsal, pectoral medial y pectoral lateral. La distribución de estos nervios son, los más superiores son tanto el pectoral medial como el lateral. Posteriormente vamos a encontrar el tóraco dorsal y el torácico largo, así como también vamos a encontrar los intercostales, de los cuales no vamos a conversar en detalle. ¿Cómo vamos a ubicar el transductor? Bueno, el transductor lo vamos a ubicar en el surco deltopectorial. ¿De qué lado? Del lado ipsilateral del bloqueo que vamos a realizar. Y lo más importante es que lo vamos a dirigir sobre estas estructuras, que si la analizamos, el círculo en amarillo es lo que nos va a dar la clave de los sitios y las referencias anatómicas que debemos utilizar y debemos de conocer para la realización de este bloqueo. PEC 1. ¿Dónde se introduce la aguja? La aguja se introduce de medial a lateral. Y hay una sencilla razón de ello. La introducción del medicamento de medial a lateral es por la siguiente distribución fluoroscópica. Si nosotros analizamos la distribución fluoroscópica del analgésico, vamos a ver que en el PEC 1 se va a distribuir tanto entre el pectoral mayor y el menor con cierta distribución hacia la axila. Repito, cierta distribución a la axila. No obstante, si nosotros observamos la distribución del medicamento en el PEC 2, vamos a ver que mayormente y principalmente el medicamento, como se puede observar en la imagen inferior derecha, se distribuye hacia el área de la axila. Por ende, vamos a tener una buena distribución en el PEC 1 para el área pectoral, pero significantemente mejor la distribución del analgésico en el PEC 2 en lo que concierne a la región de la axila. Si hacemos una comparación entre PEC 1 y PEC 2, vamos a ver que en el PEC 1 definitivamente estamos bloqueando el pectoral lateral y el pectoral mediano. En el PEC 2, a la diferencia del PEC 1, vamos a involucrar el serrato, el torácico largo y el tóraco dorsal. Sobre el serrato vamos a bloquear al menos dos intercostales y el área que se va a bloquear va a ser la correspondiente de T2 aproximadamente a T6. Y con el bloqueo del nervio torácico lateral vamos a bloquear áreas desde C5 a C7 y alrededor del pectoral medial vamos a bloquear de C8 a T1. ¿Qué requisitos vamos a tener para realizar este bloqueo, tanto PEC 1 como PEC 2? Definitivamente el transductor lineal es el más recomendado, dado que es el de mayor frecuencia y por ende vamos a tener una mayor resolución en planos superficiales y definitivamente hay que recordar la física que se atenúa con mayor frecuencia. Medicamentos, levopidecaína al 0.25% y un volumen alrededor de 10 a 20 cc, como lo vamos a comentar más adelante. Recordemos, el área pectoral alrededor de C8 a T1 y el área pectoral lateral de C5 a C7. En cuanto a la anatomía de la imagen, repasemos. PEC 1. Vamos a tener que el plano más superficial es la piel, luego seguido del tejido celular subcutáneo. Vamos a encontrar el pectoral mayor y luego vamos a encontrar el pectoral menor.
Entre los dos vamos a encontrar la referencia anatómica más importante, que es la arteria acromiatorácica, que junto a ella va a correr el nervio para realizar el bloqueo del PEC1. Esta es la mejor referencia. Y luego, en plano más profundo, vamos a encontrar el pulmón. Ahí podemos visualizar el long sliding o el deslizamiento pleural, que es nuestro margen de seguridad. Esto es lo que siempre hay que visualizar, así como también la punta de la aguja cuando entra en plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Definitivamente hay que visualizar la aguja, y como la aguja la debemos visualizar, no hay mejor opción que entrar en plano. Y como debemos de realizar esta inserción, siempre visualizando la aguja en plano, es la mejor opción, y por ende vamos a verla entrando en nuestra imagen de derecha e izquierda. Y vamos a visualizar cuando la punta está entre tanto el pectoral mayor arriba y el pectoral menor abajo. Vemos cuando la aguja entra, pareciera que ese es el mejor sitio, hacemos una inyección de prueba, sabemos que no hay ninguna estructura vascular cercana y estamos visualizando la aguja, sabemos que no estamos creando un neumotórax. No obstante, es relativamente seguro el margen, y aunque está descrito, es casi que nula la opción siempre y cuando usted visualice la punta de la aguja. Entonces, entre el pectoral mayor y el pectoral menor se aloja la aguja y se inyecta. Y visualicemos cómo se va expandiendo ese espacio anecoico o espacio negro, que es el anestésico local. Se va expandiendo, el pectoral mayor asciende y el pectoral menor desciende, producto del medicamento que estamos alojando. Este es el PEC1. Vamos al PEC2. Si usted visualiza, estamos atravesando el pectoral menor. Visualizando el pectoral menor, vamos a llegar al espacio entre el pectoral menor y el serrato. Este es el PEC2. Entonces, ¿qué vamos a tener en imagen? Piel, tejido subcutáneo, pectoral mayor, pectoral menor amarillo y rojo, serrato, negro, pulmón. Entre el amarillo y el rojo va a estar el espacio en el cual inyectamos el medicamento para realizar el PEC2, el bloqueo interpectoral 2, sobre el serrato. Veamos la imagen en vivo. Introducimos la aguja después del PEC1, atravesamos el pectoral menor y nos ubicamos entre el pectoral menor y el serrato. ¿Qué es lo que vamos a realizar acá? Una misma inyección similar a la anterior, creando un espacio virtual de anestésico local, anecoico, negro, y ustedes pueden visualizar el serrato que se desplaza hacia abajo. Aumentamos la profundidad para poder visualizar más estructuras y definitivamente mejor. Aquí podemos realizar ciertos ajustes rápidos, como aumentar la ganancia en el plano distal y probablemente aumentar la ganancia en el plano distal si tenemos el time gain compensation, o incluso podemos hacer que el foco vaya más abajo en otros equipos, no en este el que tenemos a mano. Visualicemos otra imagen. Aquí tenemos piel, tejido subcutáneo, pectoral mayor, pectoral menor y el pulmón. Visualicen muy bien, ojo muy bien, la línea pleural. Estamos ingresando con nuestra aguja en plano de izquierda a derecha. Nos ubicamos entre los dos músculos y introducimos el anestésico local. Ese material anecoico que ustedes ven ahí es el material anecoico anestésico local entre los dos músculos, tanto el pectoral mayor como el pectoral menor. ¿Qué podemos concluir? Bueno, definitivamente esto es una monoterapia analgésica. Adicional, podemos maximizar esta analgesia con bloqueos intercostales y definitivamente creo que esto es parte de una analgesia multimodal que se debe practicar con el paciente al cual se somete a cirugía del área pectoral y la axila. Ahora, ¿qué otras cosas podemos mencionar? Definitivamente, en el cuadrante superior externo y se involucra la axila, hay que utilizar más el último concepto que está anotado en la diapositiva, que es el de analgesia multimodal, puesto que definitivamente es un área más extensa y que involucra muchos nervios. Entonces,
según la referencia bibliográfica y lo que hay de consenso entre los que más practican este bloqueo, esto debe ser parte de una terapia analgésica, no debe ser única opción analgésica para el paciente. Finalmente, tengo que agradecer al doctor Oscar Ledesma, que realizó muchos procedimientos en lugar mío para la obtención de estas imágenes. Gracias. Pueden contactarme o incluso visualizar más de mi material, tanto en Twitter, YouTube o en la página CUSA de Facebook. Y finalmente, una frase que no debe ser nunca olvidada: es lo que creemos que sabemos lo que nos impide aprender. Gracias.